del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor esta palabra. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús, estamos una vez más delante de tu divina presencia, Señor. Dándote gracias primeramente porque nos permites estar aquí un día más, Señor, como todos los domingos, Padre amado. Gracias, Señor, porque en otros lugares es pena de muerte, es persecución, es cárcel. Pero nosotros, Señor, gozamos de la bendición tuya todavía, Señor. Gozamos de esa bendición, Padre amado, Señor, de que podamos hacerlo libremente, que podemos hacerlo aquí en la calle, en el parque, donde queramos, Señor, en nuestro hogar, sin tener, Señor, la preocupación de que puede llegar alguien a vernos, Señor, y a denunciarnos. Padre mío, gracias. Esa es bendición. Esa es la puerta abierta todavía para todo aquel que quiera, Señor, recibir tu palabra, para todo aquel que quiera recibir de ti, Señor, para todo aquel que quiera ser salvo. Padre amado, está abierta la puerta, Señor. Gracias. Gracias te damos, Padre amado. En tus manos pongo esta palabra que tú pusiste en mi boca, Señor. En tus manos está, Señor. Yo sé que no hay un mejor lugar para esta palabra que tus preciosas manos, Señor. Padre amado, permite, Señor, que ella llegue, Padre amado, al corazón de mis hermanos y que haga lo que tenga que hacer. Que caiga como una preciosa semilla, caiga en una tierra fértil, lista y preparada para recibirla, Señor. Que nadie regrese a su hogar como vino, que nadie regrese a su casa vacío, que nadie regrese a su casa medio lleno, que nadie regrese a su casa así como llegó, Padre amado, porque no podrán ver la diferencia, Padre amado, de venir y de estar aquí, venir a gozarse delante de tu presencia y quedarse en su hogar, Señor, porque iba a ser lo mismo, Señor, que ellos vean la diferencia que hay, Señor, en venir a adorar tu nombre, a venir a adorarte, Señor, a alabar y bendecir tu nombre, a gozarse en tu presencia, Señor, a escuchar palabra tuya. Gracias te doy, Señor. Bendice la vida de mis hermanos aquí presentes, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos, Padre, por cuanto ellos buscan tu rostro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse? Gloria a Dios. Bien, pues dice así en 1 Corintios del 1 al 23, dice en el verso, del 21 al 31, del 21 al 31, dice en el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice, ¿verdad? Fíjense nada más, el Padre Celestial o al Padre Celestial no le agradó que se le conociera por medio de la sabiduría. Si hubiese permitido que se le conociera por medio de la sabiduría, ¿qué hubiera pasado ahí? Se le hubiera revelado a los sabios. Hermana Silvia. Sí, está bien. ¿Sí? Se le hubiera revelado a los sabios, correctamente, ¿verdad? Solamente los sabios hubiesen podido encontrar a Cristo, solamente los sabios hubiesen podido encontrar a Dios, ¿verdad? Si Él hubiera permitido que por medio de la sabiduría, del conocimiento, se le hubiese conocido a Él, ¿verdad? Aquellos que van a la universidad, aquellos que traen un título, aquellos que pues sacaron un título de la universidad, ¿verdad? Gente que lee mucho, gente que conoce, ¿verdad? Todos ellos nada más hubiesen conocido de Dios. Ese hubiera sido el problema. Nada más un tipo de persona, los intelectuales, los que estudian, los que saben, los que conocen, un ingeniero, un arquitecto, gente que tiene su intelecto muy alto, ¿verdad? Y que viajan a veces y conocen más todavía. Todos ellos nada más son los únicos que iban a poder conocer de Cristo Jesús. Cuando Cristo nació, ¿verdad? Cuando Cristo nació, precisamente nació en un establo, ¿verdad? Nació en un establo y luego fue acostado en un pesebre, ¿verdad? ¿Cuál era la situación ahí? La misma, ¿verdad? Si hubiera nacido en el palacio de Herodes, o hubiera nacido en el palacio de cualquier rey del mundo, nada más los reyes hubiesen podido adorarle, nada más los reyes hubiesen podido ir a verlo, nada más los hijos de los reyes, los familiares de los reyes, los descendientes de los reyes iban a poder ir a adorar al niño, ¿verdad? Nada más hubiesen ido a ver su nacimiento. Pero a él le plació nacer en un establo, ¿verdad? Y luego ser pasado a un pesebre. ¿Para qué? Para que toda la gente humilde, la gente pobre, pudiera irlo a ver, pudiera estar con ellos, ¿verdad? No hubiera impedimento para llegar a adorarle, para que todos aquellos, ¿verdad? Pastores que andaban arriando sus rebaños corrieran y vinieran, ¿verdad? Porque un ángel fue y les dijo, ¿verdad? Aquel acontecimiento que había ocurrido, ¿verdad? En la ciudad de Belén, en el pueblo de Belén, ¿verdad? Entonces, vengan, corran, y todos corrieron. De haber sido el palacio de Herodes, se hubieran quedado en la entrada, ni en la entrada no los hubieran dejado llegar, ¿verdad? No los hubiesen dejado, se hubieran quedado acá en los márgenes, en las orillas. Una gente que trabaja, una gente que duerme en el campo, una gente que anda arriando los animalitos, una gente que duerme con ellos, ¿verdad? Tiene que oler a ellos. Entonces ellos jamás hubiesen entrado a adorar al niño Jesús, ¿verdad? Jamás. Pero Dios en su sabiduría dijo, no, si yo nazco, si mi hijo lo mando a nacer en el palacio de Herodes o de cualquier rey del mundo, ¿verdad? Nadie va a ir a verlo más que aquellos. No, yo quiero que esta gente sea la que lo vaya a ver. Por eso en su sabiduría lo mandó a nacer en ese lugar, para que todos los más pobres, los más humildes y también los ricos, ¿verdad?, fueran a verlo si querían, ¿verdad? Pero que no hubiera impedimento. ¿Para quién precisamente? Para la gente pobre, para la gente menospreciada por otro, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces es por eso, ¿verdad?, que el Señor Jesús nació así. También al Señor por eso le plació, ¿verdad?, que no fuera conocido ni salvar al mundo por medio de la sabiduría, sino por medio de la predicación, ¿verdad? Ahí es por eso, ahí a él le plació así, ¿verdad? Es por eso que no agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la sabiduría, sino por medio de la locura de la predicación. No cualquier predicación, ¿verdad?, sino la predicación de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. La predicación, ¿verdad?, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Dice el verso 22,
porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Verdad? Vemos en Mateo 12, 38, 40, ¿verdad? Mateos 12, 38 al 40, ¿verdad? Le preguntan al Señor los escribas y los fariseos: Señor, Maestro, ¿por qué no nos das una señal? El Señor les contesta molesto, porque no le hablaban porque verdaderamente querían esa señal. No le hablaban porque verdaderamente querían buscarlo, sino querían ver en qué se equivocaban, querían ver en qué él fallaba, ¿verdad? En qué cosa él se resbalaba, para modo de qué, de irlo a acusar. Y entonces le dijeron: Señor, danos una señal. Y le dijo el Señor: generación adúltera, ustedes piden señal, pero señal no les será dada. Solamente la señal del profeta Jonás. Esa es la única señal que ustedes tendrán. Así como estuvo Jonás 3 días en el vientre de ese gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es la única señal que ustedes tendrán. Habían visto a Jesús hacer infinidad de señales, pero nada los satisfacía. Había sanado a sordos, a ciegos, a mudos, a cojos, paralíticos. Había lavado y limpiado, ¿verdad?, aquellos leprosos. Lo habían visto hacer infinidad de señales. En el Antiguo Testamento, los antiguos lo vieron sacarlos al pueblo de Egipto, ¿verdad?, con señales y prodigios enormes, ¿verdad? Todos, enormes prodigios, ¿verdad? Y uno de los más grandes todavía, que mientras en Egipto estaba pasando eso, aquí a un ladito, aquí en este pedacito de la tierra de Gosén, no había plaga, no había nada. No había martirio, no había lucha, no había nada. Estaban sanos todos completamente. Denle un aplauso al Señor. Esa era una de las pruebas más grandes, ¿verdad? Y el prodigio más grande, la señal más grande que ellos podían tener. ¿Cómo es posible que aquí adelante en Egipto esté pasando tantas cosas y a nosotros no nos llega absolutamente nada? Nada. Porque ellos estaban protegidos por la mano poderosa de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Ellos estaban protegidos. Habían visto tantas señales, ¿verdad? Y al salir de ahí, llegaron al Mar Rojo y parece que ya los iban a agarrar. El Señor abrió el mar en 2. Llegaron a la tierra prometida. Después de pasar más señales, cuando pidieron agua, cuando pidieron de comer, vino el maná del cielo, ¿verdad? Cuando pidieron agua, se abrió la peña de Oreb para darles de beber. Aleluya. Llegaron a la tierra prometida y se abrió el Jordán igualmente, ¿verdad? Era un río, pero de todos modos, ver cómo se abre para que ellos pasen. ¿Qué más señales querían? Y después, les digo, a Jesús lo vieron hacer infinidad de milagros, infinidad de señales, pero nada los satisfacía. Querían más señales para creer supuestamente ellos en Él y en el Padre Celestial. La más manera de pedir más señales, porque no iban a creer. Las señales que habían visto en la antigüedad eran más que suficientes para voltear hacia el cielo y ver la mano poderosa de Dios. Tampoco. Simplemente pedían una señal por pedirla, simplemente por estar molestando. Por eso el Señor les dijo, ¿verdad? Señal a ustedes no les será dada más que esta, ¿verdad? Es la única que ustedes van a ver de aquí en adelante ya. Nada más, porque habían visto tantísimas señales, pero como si no hubieran visto ninguna. Ellos no creían de todas maneras,
en el Salvador. Los griegos, ¿verdad? Los griegos o no judíos, todo lo basaban en la sabiduría, ¿verdad? Todo lo basaban en el conocimiento, todo lo basaban en la filosofía. En eso lo basaban todos los griegos. Filosofía, ¿usted sabe qué quiere decir filosofía? Filosofía, ¿sí? ¿Alguien puede decir? ¿Alguien se quiere decir? Bueno, filo o creyente de la sabiduría, creo que quiere decir filosofía. Filosofía quiere decir filósofo o algo así. Filosofía. Filos, quiere decir amor. Amor a la filosofía. Amante, ¿verdad? Y Sofía. Sofía quiere decir conocimiento, sabiduría. Filosofía, amantes, ¿verdad? Amantes o amor al conocimiento, amor a la sabiduría. Ellos no tenían otra cosa más que la sabiduría, más que el conocimiento. En eso basaban todas las cosas del firmamento, ¿verdad? En el conocimiento. Eso es lo que ellos solamente aceptaban, no aceptaban otra cosa, ¿verdad? Dice en el verso 23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El 24 dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Como vimos en el verso 21, ¿verdad? Él no quiso que se le conociera por medio de la sabiduría. No quiso que se le conociera por medio de la sabiduría, ¿verdad? Sino por la locura de la predicación, dice, ¿verdad? Por la locura de la predicación. Lo loco, ¿verdad? No estaba en la predicación. Lo loco no estaba ahí en predicar, sino que lo loco estaba en el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? ¿Quién me puede decir cuál era el mensaje? Lo loco no estaba en predicar, mas al Señor dice que así le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Pero lo loco no estaba en la predicación, sino en el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Cristo resucitado. Otro, más. La vida eterna. No. Cristo. ¿Qué más? El amor de Cristo. Cristo crucificado en la cruz del Calvario. Ese era el mensaje, esa era la locura, esa era una locura. Decían los griegos, esto es una locura, esto no puede ser, esto es una mentira, esto es una locura. ¿Cómo va a ser que el Hijo de Dios muere crucificado en la cruz del Calvario? Ese era inadmisible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Zeus, Eolo y todos los dioses que ellos tenían, ¿verdad? Ellos eran dioses potentísimos, fuertísimos, ¿verdad? En la mitología griega, en la creencia de ellos, eran dioses fuertes que no los vencía nada, ¿verdad? Y sus hijos, ¿verdad? Eran otros dioses, ¿verdad? Que tampoco nadie lo podía con ellos, ¿verdad? Los hijos, por lo regular, en la mitología griega, los dioses grandes, ¿verdad? Como Zeus, bajaba a la tierra, decían, ¿verdad? Y tenía amor con una señora, con una mujer, una mujer de carne y hueso, ¿verdad? Un ser humano. Entonces nacían mitad dioses y mitad humanos. Por ejemplo, Hércules decía, ese era el hijo de Zeus, ¿verdad? Ese tenía un poder, ¿verdad? Inigualable. Y cuando ya el hijo no podía, el padre venía a Zeus, ¿verdad? ¡Shum! Con sus rayos, enseguida, ¿verdad? Todo eso venía y salvaba al hijo y hacía todo eso. Por eso era una locura. Y como el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos, ¿cómo va a ser crucificado en una cruz? Y entonces su padre, y entonces él mismo no tiene poder suficiente. Por eso era una locura, ¿verdad? Era algo loco, algo que no lo podían creer, que no era inadmisible que alguien hubiese muerto en la cruz del Calvario, ¿verdad? Por salvar a otros.
a gente que ni conocía, a gente que no sabía ni cómo iban a ser en un futuro, ¿verdad? Gente que no sabía y gente que ni le buscaba, gente que ni lo seguía. Esa era la gran locura, que Cristo Jesús vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Él no se había fijado, ¿verdad?, si le buscaban, si le seguían, sino solamente sabían que el hombre había caído de la gracia de Dios y que había que levantarlos, rescatarlos, para que el diablo no se enseñoreara de nosotros. Aleluya, ya eso vino. Pero para los griegos, para los sabios, los que buscaban solamente sabiduría, esa era locura. Esa era locura. Pero por medio de esa locura, de esa predicación loca, fue que dijo el Señor: pues ahora, ¿verdad?, el que pueda voltear a la cruz del Calvario, el que pueda venir ante la cruz y postrarse, el que pueda venir ante Jesús, ahí donde está clavado, y pueda venir y llorar y decir, ¿verdad?, y postrarse y humillarse, venir en humildad y venir en sujeción y decir: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy. Ese será salvo ahora. Gloria a Dios. Ese será salvo ahora, pero por medio de este sacrificio en la cruz del Calvario, reconociéndolo. Solamente así van a ser salvos. ¿Locura? Pues ahora solamente va a ser así, de esa manera. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Déselo fuerte, déselo fuerte. Gloria a Dios. Aleluya. Locura, nada de locura, ¿verdad? Gloria a Dios. Solamente así van a ser salvos. Volteen a ver el sacrificio que hizo mi Hijo en esa cruz del Calvario. Para muchos, ¿verdad?, dicen que es debilidad. Otros dicen, ¿verdad?, que es vergüenza. Gloria a Dios. Y otros dicen que es locura. Pero a Dios le plació que nosotros, los que somos salvos, aleluya, seamos salvos por medio de esa locura. Pero volteando a ver al Salvador nuestro, gloria a Dios, que murió en la cruz del Calvario, aleluya, sin saber quién eres, sin saber quién somos, sin saber quiénes íbamos a ser, sin saber si le íbamos a aceptar, sin saber si íbamos a aceptar ese evangelio que Él nos mandaba, sin saber si íbamos a decir también como los griegos: loco, tan loco. Pero sí nos damos cuenta que hay muchos aquí en Loma Bonita y en todas partes del mundo que nos llaman locos por nuestra predicación. Porque nuestro Jesús murió en una cruz. Por eso nos llaman locos. Y hay quienes dicen: si hubiera Dios, no hubiera hambre. Si hubiera Dios, no hubiera guerra. Si hubiera Dios, es lo mismo. Si hubiera Dios, no hubiera muerto su Hijo en la cruz. Pero como Dios es sabio, la sabiduría de Dios está por sobre todas las cosas. A Él le pareció que fuésemos salvos por medio de esa locura. Aleluya. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dicen que en Roma está un dibujo grande. El dibujo grande, del tamaño de un ser humano, de un hombre, de una persona, ¿verdad? Está la cruz, y está el hombre así. Todo es de hombre, ¿verdad? Desde los pies hasta las manos es de hombre, pero la cabeza es de un asno. Hasta ahí llega, ¿verdad?, la situación de que llaman locura el Evangelio de Cristo. Que llaman locura que Cristo Jesús haya muerto ahí en la cruz del Calvario. Ahí fue donde cargó todos los pecados de todo el mundo. Ahí fue donde peleó esa batalla, esa gran batalla. Ahí fue donde le arrebató las llaves, ¿verdad?, al diablo, las llaves de la muerte. Ahí fue donde, ¿verdad?, nos redimió nuevamente y nos llevó al lugar donde Jehová nos tenía. Donde el hombre había caído al suelo, ¿verdad?, y Jesús nos levantó otra vez. Nuevamente tenemos la oportunidad de ser salvos por obra y gracia de Cristo Jesús. Entonces, imagínense hasta dónde llega
ese pensamiento de locura, de tener esa imagen, ¿no? Ese hombre clavado en la cruz, pero con cabeza de asno. ¿Qué quieren decir? ¿Verdad? El que murió ahí es esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a dar su vida por alguien que no conoce? Como su padre lo va a mandar a morir ahí, por algunos que ni siquiera lo buscan, que ni siquiera lo siguen. Pero el Padre tenía una promesa, ¿verdad? Él tenía una promesa con nosotros, ¿verdad? De llevarnos siempre desde Abraham, repito, ¿verdad? Él iba a estar con su descendencia, él iba a dar su descendencia, ¿verdad? Y que iba a ser bendito por medio de él a todas las naciones, iban a ser benditos por medio de él, pero era por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Que iban a ser benditas todas las naciones, ¿verdad? Todas las naciones iban a ser benditas, ¿verdad? Por medio de la generación de Abraham. Abraham le dijo, ¿verdad? Entonces le dijo, en ti van a ser benditas todas las naciones. Entonces, a esa gente no les cabía, o no les cabe, a muchos en el mundo, sobre todo los intelectuales, esos que saben tantito leer y escribir, los que tienen tantita letra, y algunos que son más ignorantes todavía, que no saben gran cosa, pero según ellos saben gran cosa, también se oponen a la cruz del Calvario. Se oponen a eso y echan contra de Cristo Jesús. Eso es mentira. Eso es una mentira. ¿Cómo mandar un padre a morir a su hijo? No, ya no oímos aquí como que un hijo lo van a poner adentro de un microondas, le vas a prender y lo vas a ver que cómo brinca tu hijo, dice, ahí adentro, y vas a estar contento, alegre, esperando que termine el... No, dice, no, así no es Jehová, así no es Dios, ¿verdad? Dando a entender que Dios solamente era amor. Aquí lo dijeron, ¿verdad? Por eso les preguntaba si no habían oído algo fuera del contexto, fuera de lo que no hemos enseñado, de lo que no hemos aprendido, ¿verdad? Claro que es locura para toda la gente. ¿Cómo va a mandar el padre a morir a su hijo por alguien que ni conoce? Que no le siguen, que no le buscan. Es una locura, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero a Dios le plació así. Dice, ahora el que quiera ser salvo, va a ser salvo, sí, pero si acepta, ¿verdad? Si mira hacia la cruz del sacrificio, si mira hacia donde está Cristo Jesús, mi Hijo amado, y me acepta que murió por darle vida y vida en abundancia, ese será salvo. En eso estribaba la locura de la predicación a la que Dios se refería, ¿verdad? Ya les digo, de ese cuadro hay otro un poquito peor todavía, ¿verdad? Está todo la cruz y el cuerpo, las manos, los pies, el torso y las piernas, los pies, todo. Pero la cara es la parte trasera de una persona. Y al lado, al pie, está alguien así, rezando, está orando, está pidiendo, está así. Y dice que el nombre de esa persona, dice, adorando a su Dios. ¿Se imaginan? ¿Hasta dónde llega esas cosas? O sea, ¿hasta dónde tiene de loco el Evangelio de Cristo? Fulano adorando, o sea, burlándose de los que adoramos a Cristo Jesús en la cruz. De los que decimos que Cristo venció en la cruz del Calvario. Que Cristo Jesús nos dio vida con su muerte en la cruz del Calvario. Que Cristo Jesús, ¿verdad?, al resucitar al tercer día, nos levantó también en victoria a nosotros. Dice el Mesías.
Miren, imagínense, una herejía, ¿no? Poner la parte esta aquí como si fuera la cara. Es una herejía tremenda, porque dicen que es una locura, que no es verdad. O sea, que no puede ser posible. Que somos algo así como unos tontos, ¿verdad? Adorando algo que no es. Gloria a Dios, aleluya. Ese está todavía peor, ¿verdad? Pero para los judíos era tropezadero. Si para los griegos, ¿verdad? Ellos buscaban sabiduría, ¿verdad? O locura. Para los griegos era locura, para los judíos era tropezadero. Pero más bien tropezadero, ¿verdad? Lo interpretamos como vergüenza. Para ellos era vergüenza. ¿Qué les decía yo? Que Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario. ¿Cuál? ¿Cuál venció? Si hay un crucificado. La fortaleza de Cristo Jesús, ¿cuál? Esa es debilidad. Esa es debilidad. Por Él tenemos vida, pero ¿cuál si ni Él mismo tuvo vida? Eso decían los judíos. Por eso a ellos les daba vergüenza, ¿verdad? Cuando en esa ocasión, cuando el Señor, ¿verdad? Lo iban ya a crucificar, le pusieron acá una inscripción que decía Rey de los Judíos. Le dijo Caifás inmediatamente, no. Ese no es rey de nosotros. ¿Quién sabe rey de quién será? Porque ellos esperaban a un hombre a caballo, ¿verdad? Un caballo blanco con una corona, con su espada, ¿verdad? Desenvainada, yendo sobre, y sus huestes celestiales, ¿verdad? Yéndose contra los de Roma y agarrando, ¿verdad? Y matando a todos los romanos, quitándoles el poder que tenían sobre Jerusalén, sobre todo Israel. Ese era el Mesías que ellos querían, lleno de oro y lleno de plata, ¿verdad? Lleno de muchos recursos, ¿verdad? Un hombre con un tremendo ejército celestial. A ese hubiese aceptado. Pero ese que estaba colgado en la cruz, no, ese no es nuestro Mesías. Ese no es, porque no entendían, porque no entendieron el mensaje que el Señor les estaba dando en esa cruz. Porque no habían entendido, porque no les había entrado en la cabeza y en el corazón el mensaje que Cristo Jesús les estaba trayendo, ¿verdad? Un mensaje de salvación, un mensaje de vida eterna, un mensaje de quitar pecados, un mensaje de que era el único que podía hacer por ellos lo que no podía haber hecho la ley, ¿verdad? Era la puerta, la única puerta por la que podían entrar para llegar al Padre Celestial. No podían entender ese mensaje. Todo lo contrario, ellos querían puras opulencias y puras cosas grandes. Pero ver a un hombre crucificado, ya supuestamente abatido, ese no es nuestro Mesías. ¿Cómo va a ser? Por eso era tropezadero para los judíos. Ya les digo, cuando quisieron poner esa inscripción ahí donde estaba el crucificado, dijo, no le ponga eso. Rey de los judíos, no, ese no es nuestro rey. Ese no es nuestro Mesías. ¿Quién sabe quién será este hombre? Por eso dice la palabra que para los judíos tropezadero, ¿verdad? Pero más bien era vergüenza. Les daba vergüenza. Pero ellos no aceptaron a Jesús y dijeron que ese no era su Mesías. Seguían esperando, ¿verdad? Porque ellos se avergonzaban, ¿verdad? Podemos ver tal vergüenza, les digo, ahí, cuando no quisieron que pusieran esa inscripción. Ellos tropezaban con la cruz del Calvario, porque ellos querían seguir viviendo bajo la ley,
Ellos tropezaban con esa gracia, con ese nuevo pacto, con esa nueva situación que había traído Jesús, esa nueva salvación, ¿verdad? Ellos querían seguir viviendo bajo la ley, el rito, querían seguir haciendo lo mismo. Por eso tropezaban y tropezaban y tropezaban, ¿verdad? Con Jesús y con esa cruz del Calvario. Porque ellos querían seguir en lo mismo cuando se les había predicado otra cosa. Pero lo más chistoso de esto es que en todo el libro del Antiguo Testamento, ¿verdad?, se habló hasta cansancio de que Él iba a venir. ¿Cómo iban a hacer? ¿De dónde? ¿Cuándo? Lo sabían. Pero ellos, lo único que no falló ahí es que como cuando nació, para que todo el mundo pudiera verlo, fue un lugar muy humilde. Pero esa es en la sabiduría de Dios, para que nadie se perdiera la dicha de verlo. Por eso nació. Igualmente acá, ¿verdad? Murió ahí en la cruz del Calvario. Pero es que nadie o no, ellos no entendían ese mensaje. Que el Señor estaba dándolo, el Padre estaba dándolo todo por nosotros, todo por cada uno de nosotros. Imagínense dar a su hijo amado. O sea, que les estaba diciendo: los amo tanto, que doy lo que más quiero por ustedes, para recuperarlos nuevamente, para que ustedes puedan venir a mí en el momento que quieran, en el momento en que cierren sus ojos, estén delante de mi presencia, pero por medio de mi Hijo amado Jesús. Aleluya. En un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Por medio de Cristo Jesús y por medio de esa cruz donde Él murió, donde Él fue crucificado, donde fue sacrificado por todos nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces para el judío era más bien vergüenza, ¿verdad? Era tropezadero. Dice el verso 24, dice: mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Para nosotros no es locura, ¿verdad? Para nosotros, dice la palabra ahí, ni tropezadero. Para nosotros, Cristo Jesús es poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque dice para los judíos, así como para los griegos, los que creyeron, poder Cristo, poder de Dios, dice, ¿verdad? Gloria a Dios. Para nosotros igualmente. Aleluya. Y sabiduría de Dios. 25 y 26 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, dice, ¿verdad? Aleluya. Lo insensato de Dios, ¿verdad? Es lo insensato de Dios. Un pensamiento, una idea nada más. Lo insensato de Dios, dice. Lo insensato de Dios es más sabio. Es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué será lo insensato? Lo insensato de Dios haber mandado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Lo insensato de Dios, lo que dicen los sabios, esos que buscaban sabiduría todo el tiempo. Para ellos lo insensato de Dios era eso: haber mandado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Lo insensato de Dios, haber dado la vida por alguien que no conocías, haber dado la vida de tu Hijo amado. Eso era lo insensato de Dios, por alguien que ni te buscaba, que no sabes si te iba a responder o no te iba a responder. Eso era lo insensato de Dios. Aun con todo eso, aun con ese pensamiento, lo insensato de Dios es más grande que los hombres. Aleluya. Es más sabio que los hombres, porque Dios lo hizo no por insensatez,
de la que hablamos aquí en el mundo. No, lo hizo por sabiduría. Pero ¿saben qué? Para que nosotros también aportemos, ¿verdad?, de nosotros mismos. Todo está hecho, todo está dado. Mi Hijo muerto en la cruz del Calvario volvió a pagar el precio por sus pecados. Todo está dado, ¿verdad? Ahora sí, el que quiera ser salvo, venga a los pies de mi Hijo Jesús. Ahí es donde usted tiene que pararse, y como cuando viene al altar, Padre, aquí estoy. Padre, aquí estoy. Aquí están mis hijos, aquí está mi mujer. Señor, aquí estoy yo, el hombre que rescataste, el hombre que levantaste del polvo, el hombre que no tiene nada que darte, Señor, ni que ofrecerte. Pero aquí está esta vida que tú rescataste del polvo, ¿verdad? Y de la muerte. Aquí está mi vida, Señor. Aquí estoy, Padre amado. Haz conmigo lo que tú quieras. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mis pecados. Perdona si te he ofendido, Señor. Perdona. Yo quiero ser salvo, Señor. Eso es lo que usted tiene que hacer, es todo lo que tiene que hacer ahora, pero tiene que aportar un poquito. Por eso es que el Señor lo hizo de esa manera. Ya está abierto, ya está dado. Ahora levántense y vengan, levántense y vengan el que quiera ser salvo por mi Hijo amado. Gloria a Dios, aleluya. Denle la palabra al Señor. Levántense y vengan el que quiera ser salvo por mi Hijo amado. Gloria a Dios. Por ahora, porque no va a haber otra manera. No va a haber otra manera, dice el Señor. No va a haber otra manera. A ustedes tuvieron que pasar el mensaje para que usted creyera. Aleluya. No había otra manera ya. Ya no había otra manera. Y ni las habrá, dice ya el Señor. ¿Verdad? No la habrá. Ni por las buenas obras, ni por el gran trabajo, ni porque levante iglesias el pastor, ni porque no, nada. Si el pastor no se arrepiente y no va a los pies de Cristo Jesús, ahí en la cruz del Calvario, está perdido también. Si el Papa no se arrepiente de todo lo que hace, ¿verdad?, y no viene a la cruz, a los pies de Jesús, ahí en la cruz del Calvario, está perdido. Si las monjas, todos, el que quiera, el que sea, si no se arrepiente y no honra a Cristo Jesús y no reconoce esa muerte en la cruz del Calvario y no dice: por mi culpa, Señor, por mí estás ahí, yo debía haber estado ahí, cada golpe y cada patada y cada escupida, esa merecía yo, Señor. Hasta que no entiendamos eso, no vamos a ser salvos. Aleluya. Tenemos que entender que esa es la forma, no hay otra. Aceptar el sacrificio de Cristo y hacerlo como algo que Él hizo sin cobrarnos ni un peso. Lo hizo así, ¿verdad?, por gracia, favor inmerecido. Él dijo: así me place. Al Padre le plació, y le dijo al Hijo, y el Hijo aceptó gustoso. Dijo: yo voy, Padre, a la cruz del Calvario por ellos. Hasta que no entendamos eso, ¿verdad?, nadie será salvo. Y nadie va a hacer venir a los pies de Cristo nada más porque si no, tiene que ser por medio de la locura de la predicación. O sea que a todos nos tuvieron que haber pasado el mensaje, ¿verdad? Todos recibimos el mensaje de alguien, porque así le plació al Señor. Ya no iba a ser por nada, ni por obras, ni por nada, sino por la locura de la predicación. Y la locura, acuérdense, era Cristo crucificado. ¿Verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos adelante, ¿verdad? Así es. Lo insensato de Dios, la muerte de su Hijo, lo débil de Dios, ¿verdad? Porque para los griegos y para los judíos eso era debilidad, ¿verdad? Era un Dios débil,
porque en la mitología griega, en el libro Zeus, todos ellos, ¿verdad?, eran dioses fuertes y dioses de potencia y de poder, y sus hijos ya ni se digan, donde que era el Dios único del que hablaba Pablo, el Dios todopoderoso, que crió los cielos y la tierra, que hizo el ejército del cielo. Vaya mandando a su hijo morir en la cruz del Calvario. Eso era debilidad, se decían, ¿verdad? Pero lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, dice, ¿verdad? Gloria a Dios. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. El apóstol Pablo desordena a los de Corintios, a la iglesia, ¿verdad? Les dice, ¿verdad?, en el verso 26, les dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces Pablo les decía, ¿verdad?, el apóstol Pablo les decía a la iglesia de los Corintios, les decía en su carta: mírense, hermanos, mírense, que no hay entre ustedes ningún sabio, ningún poderoso, y no hay entre ustedes ningún hombre noble de alcurnia, que provenga de algún rey, que venga de la realeza, ¿verdad? No, así es, porque a Dios así le había placido, que los salvos serían aquellos, ¿verdad?, que creyeran en el Mesías, en la muerte de la cruz del Calvario, en esa muerte dura y difícil de creer, pero que todos sabemos que no quedó ahí, sino que resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Mirémonos nosotros. Así le plació a Dios. A Dios no le plació, ¿verdad?, que estuviéramos aquí entre nosotros sabios, ricos, nobles, ¿verdad? Así es que nadie puede gloriarse de nada. Nadie puede decir: yo soy más que esto. Obvio. ¿Cuánto? Ante Dios estamos así. Por eso, fíjense, la sabiduría de Dios escogió de lo débil, los pobres, escogió de los ricos, escogió de los poderosos. Sus 12 discípulos, Jesús, de sus 12 discípulos, ¿quiénes eran? Pescadores. Gente que quizás, como ahora decimos en la primaria, quizás no la habían acabado. Medio podían escribir y garabatear su nombre, y medio podían hacer cuenta con los dedos, quizás. Esos fueron sus discípulos. A esos fueron los que le fue confiada la iglesia que venía, la iglesia futura, la iglesia que está hoy. A ellos les fue confiada. No fue a gente de mucha alcurnia y de mucha sabiduría, de muchos números y de muchas cosas. A gente hasta ignorante, ¿verdad? Gloria a Dios, porque así le plació a Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces miremos en derredor nuestro, no hay ningún sabio, ningún poderoso, ningún noble, porque somos esos que Dios quiso salvar por medio de la locura, de la predicación, gloria a Dios. Esos somos nosotros, los que hemos creído en un Cristo crucificado, en un Cristo resucitado por el poder de Dios, gloria a Dios. Por eso Dios nos ha escogido, ¿verdad?, para que nosotros estemos aquí, ¿verdad? No a los sabios, no a los poderosos, no, Señor, no, sino escogió, ¿verdad?, escogió Dios, no escogió a los sabios, sino escogió a los necios.
para avergonzar a esos sabios. No a los fuertes, sino a los débiles, para avergonzarlos. Así es. Y lo vil y lo menospreciado, a eso se escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, esto es para que nadie se jacte en su presencia. Fíjese nada más la sabiduría del Señor. Escogió a los débiles para avergonzar a los fuertes. Así es. Así es. No escogió a los sabios, escogió a los necios para avergonzarlos. Y de lo vil, y de lo vil del mundo, y lo menospreciado, de eso escogió Dios. Y de lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Saben? Para que nadie se jacte delante de su presencia. Nadie, óigalo bien, podrá ir, ¿verdad?, al pie del Señor y podrá decirles: ya te descubrí. Nadie podrá ir a los pies de Cristo y decirle: lo hiciste tal como pensé que lo deberías de haber hecho. Nadie va a decirle nada al Señor. Por eso el Señor escogió lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo, ¿verdad?, para deshacer lo que es, ¿verdad? Entonces, para que nadie se gloríe y nadie pueda decirle al Señor, ¿verdad?, yo estuve antes que tú, o yo sé que lo ibas a hacer así, o está bien que lo hayas hecho, o salió mal porque era de esta manera, no era de la otra, como tú lo hiciste. Nadie va a poder gloriarse delante de Jesús. Los caminos de Dios, óigalo bien, son más altos y más grandes que nuestros caminos. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Los caminos de Dios son más grandes y más altos que nuestros caminos. Pónganse de pie, hemos terminado. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Recuerde siempre que solo aquel que pueda creer y ver el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y pueda venir a Él con todos sus pecados, con todos sus problemas, con todas sus angustias, con todas sus luchas, pueda venir a Él convencido, ¿verdad?, de ese mensaje en la cruz del Calvario, ese será salvo. Recuerde, ese será salvo, porque no hay otra manera. Así le agradó a Dios salvarnos, ¿verdad?, por medio de su Hijo amado y por medio de la locura de la predicación. Más bien, la locura del mensaje de la predicación. Dale un aplauso al Señor. Vamos a cantar un canto